Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y hoy vamos a platicar un tema muy interesante que ha cambiado mi perspectiva de ver las cosas, de sentir y incluso ha cambiado la forma en que estoy llevando mis relaciones actualmente. Y este es el tema de la vulnerabilidad. Hay una autora que es como una gran autora que les recomiendo mucho, se llama Brené Brown. Y ella tiene toda una investigación sobre la vulnerabilidad en general en el ser humano. Hay de hecho varias conferencias de ella, puedes encontrarlas en YouTube, pero tiene una muy buena en Netflix. Puedes buscar ahí Brené Brown y les va a salir la conferencia, se las recomiendo mucho, porque ella nos desglosa ahí muy bien todo este tema de la vulnerabilidad y todos estos miedos que ahondan y estos malos entendidos que hay alrededor de la vulnerabilidad. Dentro de ello es que nosotros pensamos que ser vulnerable es igual a ser débil. Y por ello, incluso socialmente se tienen concebidas como estas sociedades vulnerables o estos grupos sociales vulnerables, ¿no? Que te dicen personas con discapacidad, la gente de la comunidad LGBT, que los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Como personas que tienen menos derechos o más dificultades en la vida. Entonces, ya de entrada, como a nivel, como lenguaje, nos dicen que alguien vulnerable es alguien débil o alguien menos capaz o alguien con un menor rango que una persona que tiene más poder. Y esto es erróneo porque vulnerable no tiene que ver con ser más débil. Cuando nos vamos más a este terreno de lo emocional, el ser vulnerable es tener esa capacidad de aceptar lo que emocionalmente está pasando conmigo. Y eso no tiene que ver con el ser débil. Yo siempre le he dicho a las personas que entreno que es más valiente la persona que acepta que se siente triste y llora que la persona que se aguanta la emoción y dice que no pasa nada y que todo está bien. Porque justo cuando tú te das ese permiso de sentir lo que sea que estás sintiendo, es más fácil que tu cuerpo lo pueda drenar y que emocionalmente estés más sano. Está comprobado científicamente muchas de las enfermedades que nos ocurren, bueno, como el cáncer, por ejemplo, vienen derivadas de una cuestión emocional que no se trabajó nunca, ¿no? De un gran enojo, de una tristeza o una depresión tan grande que tuvo ya este impacto en nuestro sistema inmune y pues bueno, se detonó un cáncer, por ejemplo. Y gente que ha estado enferma de cáncer y ha trabajado emocionalmente y ha sanado, ¿no? También. Entonces, esta parte de las emociones es muy importante porque lo tenemos muy descuidado justo por estos términos malentendidos del pensar que cuando una persona es sensible es más débil que yo, que no expreso nada. Y hay muchos ejemplos sobre esto, de verdad que puedo ponerles algunos cercanos e incluso en mi familia o amistades, de personas que se han aguantado durante mucho tiempo lo que sienten y en el momento en el que empiezan a aceptar un poquito más esa parte, empiezan a sanar de muchas cosas. Y es muy bonito este proceso, o sea, a mí me ha tocado verlo de cerca por las personas con las que entreno, pero es algo que también yo he vivido de manera personal y que ha sido muy sanador también el empezar a reconocer lo que a uno le pasa. Y bueno, pues Brené nos dice que las personas en general, cuando nos permitimos ser vulnerables, tenemos más esta posibilidad de tener éxito en la vida, ¿no? Y ella con éxito en la vida se refiere a tener una vida mucho más plena, más tranquila, más consciente, porque cuando uno se la pasa en este otro lado de hacerse el fuerte, hacerse el que nada siente, nada le duele, lo que pasa es que vivimos más en el terreno mental, en el terreno del pensamiento. ¿Y qué ocurre en el pensamiento? Que generamos 1500 historias alrededor de un suceso que ni siquiera tenemos idea si está pasando o no.
Y en esta conferencia ella nos pone un ejemplo muy padre que les quiero compartir. Nos cuenta que fue de vacaciones con su familia y fueron a un lago. Dice que ya llevan, bueno, no me acuerdo cuántos años lleva ya casada con su esposo, pero pues que la última vez que fueron a ese lago estaban muy jóvenes y que eran esbeltos, guapos, atractivos físicamente, ¿no? Y ahora pues iban ya de una edad más avanzada. Entonces, pues que se metió al lago con su esposo. Los dos habían sido nadadores cuando eran más jóvenes, entonces pues querían como retomar esta parte como de la condición cuando fueron a estas vacaciones. Entonces, cuando estaban nadando, dice que ella de repente sintió como mucho amor por su esposo. Y entonces le dijo algo, parafraseándolo, que se sentía muy feliz y muy contenta estando con él, ¿no? Que a pesar de que ya hubieran pasado tantos años, ella lo seguía amando igual. Eso le dijo mientras iban ellos nadando. Y cuando le dijo eso, el esposo solamente la vio y le dijo, tenemos que ir más rápido, ¿no? Y entonces él empezó a nadar más rápido y ella se quedó atrás y se quedó así como en shock, como de, a ver, espera. Sí me habré escuchado lo que le acabo de decir porque le acabo de decir algo importante para mí, ¿no? Algo emocionalmente lindo, algo profundo y él solo me dice que tenemos que seguir avanzando, o sea, como de qué se trata. Que ya siguieron avanzando y le repitió la frase y le dijo, oye, mi amor, es que yo te amo mucho y me doy cuenta que a pesar de los años, tal. Y que él igual se la quedó viendo y le dijo, es que tenemos que llegar del otro lado y siguió avanzando. Entonces ya luego regresaron, digamos que le dieron la vuelta así como que al laguito y que dijo, a ver, lo voy a hacer una última vez porque yo ya estoy pensando algo que, o sea, a lo mejor de seguro es porque este traje de baño no me queda igual a cuando yo era joven, o de seguro ya le gusta a alguien más, o no puede ser, de seguro en este viaje me va a decir que nos divorciamos y yo aquí diciéndole lo que siento por él, mil cosas, ¿no? Y dijo, bueno, se lo voy a decir una última vez y esta va a ser la confirmación y si no, seguro él se quiere divorciar. Y le volvió a decir, es que, mi amor, yo siento esto y no sé qué. Y él le dijo lo mismo. Entonces ella se enojó mucho que se salió del lago. Y estaba bien enojada, así se estaba secando y todo. Y que ya de repente llega el esposo y le preguntó qué estaba pasando, ¿no? Y pues ella le dijo, es que yo te acabo de decir algo súper importante, algo especial para mí, pero tú solamente me ignoraste y te fuiste hacia allá y no me hiciste caso, no me dijiste nada, solamente te fuiste. De seguro es porque hay otra, ¿verdad? O ya no te gusto como antes porque ya no tengo el mismo cuerpo, o porque ya no soy tan joven, o me vas a pedir el divorcio, dime que me vas a pedir el divorcio de una vez, ¿no? O sea, como mil cosas le dijo. Y que el esposo se quedó pensando y le dijo, es que ni siquiera escuché que me dijiste eso. Yo estaba, literalmente, entrando en un ataque de pánico porque tenía mucho tiempo que no nadaba. Entonces, realmente no escuché nada, yo solamente quería llegar del otro lado porque si dejaba de moverme sabía que iba a dejar de respirar en cualquier momento. Entonces, en este caso, ¿qué sucedió? Ella se dio permiso de ser vulnerable. ¿Y a qué nos referimos con que se dio el permiso de ser vulnerable? Pues que expresó lo que sentía en ese momento. Y al no tener esa respuesta de vuelta, ¡fum!, ¿no? Digamos que subió la barrera y para volver a protegerse. Porque esa es la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad es ese punto en el que no sabemos qué va a pasar después de lo que digamos o de lo que admitamos sentir. Es como cuando te gusta alguien, tu mejor amigo, ¿no? O tu mejor amiga. Y estás enamorado de esta persona desde hace mucho tiempo y tú quieres con todas tus ganas ya decirle lo que sientes por esta persona, pero tú no sabes qué va a pasar en el momento que lo digas. Entonces, para ser vulnerables se requieren muchos kilos de valentía porque justo no sabes qué va a pasar del otro lado. Entonces, ser vulnerable es todo lo contrario a lo que piensa la gente que es debilidad. Porque es mucho más fácil quedarte con el secreto y morirte pensando que algún día pudiste haberle gustado a tu amistad en vez de comprobar si sí o no, ¿no? O ella pudo haberse ido y pudo haberle pedido el divorcio porque pensó que, que no la pelaba o que no quería, pero decidió pues expresarle lo que estaba sintiendo, por lo que estaba pasando por su cabeza. Entonces, esto es lo interesante de la vulnerabilidad porque
sí nos coloca en una situación en que emocionalmente lo sentimos como un riesgo, porque no sabemos qué va a ocurrir después de que demos ese paso, después de que nos mostremos vulnerables. Pero pasa algo muy lindo con la vulnerabilidad, y es que en el momento que tú te das ese permiso de expresar, de soltar, de sacar aquello que sientes, ¡fum! Como que se libera algo en ti y dejas de tener esa carga, porque si no, ese pensamiento o esas emociones siguen carcomiendo tu cerebro. Supongamos, en el caso de que estás enamorado de tu mejor amigo o de tu mejor amiga y tú ya tienes este sentimiento, ya lo quieres decir, entonces vas y le dices a la persona, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto, estoy muy enamorada o enamorado de ti. Y ya lo soltaste. Lo que pase después de eso ya no queda en ti, porque tú ya dijiste lo que tenías que decir, tú ya sacaste lo que tenías que sacar. ¿Qué puede pasar? Que la persona te diga, yo siento lo mismo por ti, seamos novios y casémonos por la mañana, como en los cuentos, o que te diga, ay, yo no, y yo no siento nada por ti, yo solamente te veo como un amigo, como una amiga y pues nada más, ¿no? Solamente hay 2 opciones. Bueno, puede haber más opciones, ¿no? Pero en este caso de lo que nosotros esperamos, solamente puede ocurrir algo, que tengamos una respuesta positiva a lo que acabamos de expresar o que sea todo lo contrario. Pero ya lo sacaste, ya no existe ese mundo de la duda de si es o no es o qué pasa. Ya lo dijiste, ya salió. Entonces es muy valioso cuando una persona se atreve a se permite ser vulnerable y expresar y soltar lo que siente, porque prácticamente se está ahorrando años de sufrimiento. Incluso esto lo dicen en el budismo, ¿no? O en las películas de Star Wars también, cuando hablan de qué es el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento son estos pensamientos repetitivos y estas expectativas que le ponemos a las cosas porque no nos atrevemos a hacer o decir o expresar o soltar. Entonces, esas ideas que están en nuestra cabeza todo el tiempo dando vueltas y vueltas, son ese sufrimiento que después se vuelven otro tipo de enfermedades y demás. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Yo les invitaría a que se den la oportunidad de mostrarse y ser vulnerables, porque al mismo tiempo es ser muy valiente. Y hay situaciones donde por supuesto que es complejo. Por ejemplo, me pongo a pensar, veía en una película que se llama, bueno, en español le pusieron Feliz Novedad. Es una película de 2 chicas que son novias y una no le ha dicho a su familia que tiene novia, pero le había dicho a su novia que sí le había dicho, ¿no? Entonces van a la casa de la chica, perdón por los spoilers, pero pues resulta que la familia no sabe, pues se tienen que hacer pasar por amigas y tal. Y suceden muchas cosas que a uno lo podrían poner del lado de una o de la otra y decir, ay, es que por qué no le ha dicho a la familia, qué injusta, cómo la tratan así. Y del otro lado, ay, es que por qué ella es tan incomprensiva con su novia, si sabe que es un proceso complejo y tal. Pero hay una conversación que tiene, digamos, la chica que fue como invitada con la familia de quien no saben que tiene novia, que tiene con su mejor amigo sobre esa situación. Y ella le dice al amigo que pues está muy triste porque pues tiene que volver a esconderse cuando le costó tanto trabajo salir del closet y ahora es como volver a meterse por su novia. Y entonces hay este diálogo que tiene con su amigo describe así a la perfección lo que significa ser vulnerable. Y este chico le dice, a ver, ¿cómo fue cuando tú saliste del closet? Y ella le dice, no, pues solamente le dije a mis papás y me dijeron que no había problema, que ellos me amaban y pues me acogieron bien. Y pues el amigo le dice que qué maravilloso, que qué padre que a ella le fue así, pero que con él no, que a él su papá lo golpeó y lo corrió de su casa y que no se han vuelto a hablar desde entonces. Y hay personas, ¿no? Ahí mismo le cuenta, pues que han sufrido cosas muy horribles después de que dan ese paso. Entonces él dice, afortunadamente, tal vez tú tuviste el valor de decirlo, expresarlo y el resultado fue bueno. Pero ese momento en el que tú no sabes qué va a pasar después de que digas esas palabras,
lo significa todo. Y a pesar de eso, o sea, a pesar de que en su caso el chico pues no tuvo un buen resultado con la familia de inmediato, pues dice que jamás se arrepentiría de hacerlo, porque el haber dado ese paso a él le dio libertad en la vida y le dio paz, porque tú ya no tuvo que esconderse y ya no tuvo que fingir que era quien no era para que su familia lo aceptara, sino que simplemente el haber sido vulnerable y haber expresado eso que no podía expresar, le dio una enorme libertad, que sí vino acompañada de un dolor muy grande, pero que al final del día a él lo liberó emocionalmente. Y hay personas que tal vez nunca se van a atrever, hay personas que sí lo harán, que no, pero justo me gusta esta escena y esta parte de la película porque define así, tal cual, cómo se vive un momento de vulnerabilidad. Tal vez este chico, antes de decirle a la familia, estaba pensando, es que qué tal que me corren o no, tal vez puede que mi familia me acepte, o tal vez puede que me digan que ahorita no, pero después sí. O sea, él empezó a crearse mil historias alrededor de eso, pero no pudo comprobar nada de eso, no podía él saber si alguna de esas cosas era real hasta que diera ese paso de decirlo, de ser vulnerable. Lo mismo sucede cuando estás pensando si le dices a alguien que lo amas o no. Lo mismo está cuando estás pensando si pides un aumento o no en tu trabajo, ¿no? Que puede que te lo den o que no te lo den, o que te corran, o que te asciendan, no sé, mil cosas. Pero si no nos atrevemos a dar esos pasos, ese ser vulnerables, nunca vamos a saber qué hay del otro lado. Y nos vamos a quedar escondidos detrás de este muro de protección para no sentir, pero que al mismo tiempo nos está aprisionando de alguna forma. Esa es la importancia de ser vulnerables, porque no se trata del otro. El ser vulnerables no tiene que ver con el resultado de lo que yo estoy diciendo, no tiene que ver con si mi mamá me acepta o no, si la chica me dice que sí o que no, si el jefe me dice lo que sea, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con esa liberación emocional que uno va a experimentar después de atreverse a ser vulnerable. En el caso de Brené, que nos cuenta en esta conferencia, ¿no? De su viaje con su esposo. O sea, ella se creó mil historias, ya estaba pensando casi hasta dónde se iba a ir a vivir porque se había divorciado, cuando al esposo le estaba dando un ataque de pánico. Entonces pudo entender qué situación pasaba, ¿no? Ya él le dijo pues que también la ama, que está muy feliz de estar ahí, pero que lo disculpara porque él en ese momento lo único que pensaba era sobrevivir, ¿no? A que no se ahogara o algo. Pero si ella no hubiera expresado lo que sentía, ni la parte como bonita, ni la parte del enojo, ella no hubiera sabido qué hubiera ocurrido. Y eso nos sucede muchas veces. Por eso es que se dice que es tan importante la comunicación, no solo en las parejas, sino en general en la vida. Porque comunicar no significa nada más yo te digo y tú me respondes, sino comprobar o corroborar que las dos personas hayan entendido lo que se quiso decir. Porque cuántas veces nos ha pasado esto, ¿no? O sea, tal vez hemos estado en el lugar de Brené o del esposo, y imagínense, o sea, ella pudo haber regresado súper enojada y hacer lo que hacemos muchas personas a veces que te preguntan, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada, ya te dije que no tengo nada, ¿no? Y simplemente guardarse lo que se tiene y dejar que esa emoción crezca y crezca y crezca y crezca hasta que llega un día que explotas y entonces le vomitas a tu pareja todo lo que te viniste guardando durante todo el año. Y situaciones que pasaron hace 10 años tal vez, que ya ni se acordaba nadie, pero como tú no tuviste esa valentía de ser vulnerable y expresar lo que sentías, pues lo viniste acarreando durante tanto tiempo. Y esto es en un caso, digamos, tranquilo, porque hay otros casos que ya platicamos, donde la persona pues se guarda tanto la emoción, se guarda tanto lo que siente, que se puede detonar en alguna enfermedad de la que ya no pueda salir. Entonces es muy importante, empezar a reconocer que somos seres humanos y como todo ser humano tenemos derecho a sentir lo que sea, enojo, tristeza, felicidad, alegría, lo que sea que te cause felicidad o tristeza o enojo es válido
porque es como tú lo vives y tiene que ver con tu historia. Y ese momento en el que uno empieza a aceptar y admitir que sí siente algo, que esta película sí me dio tristeza, que ver a ese gatito sí me generó amor, que ver a ese señor en la calle sí me dio tristeza, o sea, lo que sea que tú sientas es válido. Y empezar a validar eso que uno siente puede empezar a darnos esta posibilidad de también expresar con las otras personas lo que uno siente. Empezar a crear estos espacios de comunicación donde, a ver, quiero hablar contigo y quiero expresarte lo que yo interpreté de tu acción, ¿no? Y dime tú si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Y ya la persona te dirá si sí, si no y listo. Pero si no hacemos este proceso de comunicación interna primero, va a ser muy difícil que la podamos tener con los demás y que evitemos estos conflictos innecesarios que ocurren la mayoría de las veces. Entonces, esto es lo que quiero compartirles el día de hoy. Les recomiendo de verdad mucho ver este documental, conferencia de Brené Brown en Netflix o en YouTube. Pueden buscarla y les va a salir mucho de su contenido sobre la vulnerabilidad y todo el tema emocional, porque es muy importante trabajarlo. Y de verdad, o sea, no tiene nada de malo ser vulnerable. Hay que quitarnos de la cabeza la idea de que ser vulnerable es ser débil. Es todo lo contrario, ser vulnerable es ser muy valiente para admitir que siento algo y tener la capacidad de expresarlo. Con esto nos quedamos hoy y les agradezco mucho por haberme acompañado en otro episodio de Despierta Podcast. Recuerda compartir este contenido con quien creas que pueda funcionarle, guardarlo, seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda que a mí también pues me puedes encontrar en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram como Sofía Fontanella. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio.